Hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy me tocó compartir la palabra para ustedes. Y bueno, para los que no me conocen, soy el hermano Roberto Lara. Y el día de hoy les voy a compartir un tema relacionado con hospitalidad. Para los que no conocen esa palabra, la vamos a definir más adelante. Pero quiero dar lectura a una cita bíblica que se encuentra en Hebreos 13, verso 1 y 2. Así dice la palabra: permanezca el amor fraternal. Y el verso 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Quiero orar, hermanos, antes de iniciar con el desarrollo de este tema. Cerramos nuestros ojos ahí en sus casas para orar, hermanos. Padre, en esta hora, Señor, te pido que tú me guíes, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre amado, hable a tu iglesia y que no sea, Señor, mi carne, sino que sea tu presencia en mí, Señor. Ven, Espíritu Santo, a mi corazón. Ven a mi vida y úsame para que comparta esta palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, pensaba yo compartir otro tema y estuve revisando, checando algunos temas relacionados con el perdón, relacionados con el orgullo, relacionados con, con cualquier otro tema, pero jamás pensé que fuera a compartir el tema de hospitalidad. Pero Dios me lo puso porque curiosamente hace una semana mi hija Sarita, mi esposa Dianita y su servidor fuimos a visitar a un matrimonio con 2 hijas. La persona que nos pidió que los visitáramos pues nos dijo que yo le dije: oye, quiero contratar un hotel para estar pues más cómodos y no ser inoportunos. Pero nos dijo: no, esta familia quiere hospedarlos, esta familia quiere convivir con ustedes. Y bueno, nos presentamos ante esta familia y nos recibieron, hermanos, con mucho amor, nos recibieron con mucha alegría. Y en cuanto yo le planteé al varón y le dije: ¿sabe qué? Voy a hospedarme en un hotel, me dijo: de ninguna manera, ya está su recámara lista, ya está todo preparado para su hija y para su esposa y para usted. Dije: oye, muchísimas gracias, pero yo la verdad pues me sentía, no quería quedarme, porque la verdad no me gusta pues quedarme en un lugar, y menos si no son cristianos. La verdad es que como quiera que sea, si me invitan a una casa en donde pues nuestros hermanos son cristianos, me da más confianza a mí quedarme, ¿verdad? Pero de igual manera mi esposa me dijo: pues quedémonos. Y ya nos quedamos, pero nos pasó a la recámara, y la verdad es que esa recámara tenía un refrigerador, y ese refrigerador estaba lleno de agua, de refrescos, de jugos. Y nos dijo: mira, aquí está el refrigerador, puedes abrirlo y tomar lo que tú quieras, tu hija y tu esposa. Para eso lo llenamos, para que ustedes lo disfruten. Y lo que deseen de comer, solamente nos lo piden, ¿no? Yo estaba impresionado, dije yo: ¿de qué se trata esto? Entonces,
me dice, mira, el agua, el baño estaba impecable y todo, pero dice, el agua no sale agua caliente porque el boiler está mal, pero pueden pasar a mi recámara y se pueden duchar con agua caliente. Entonces, estábamos impresionados, ¿no? Pero impresionados porque nosotros decíamos, no conocen de Cristo y la verdad nos están dando una clase de hospitalidad, nos están diciendo, mira, no conocemos de Cristo, pero así es como nosotros tratamos, ¿no? Entonces me acordé de una cita bíblica que dice que los hombres de este mundo son más sagaces que los hijos de luz, ¿no? Y muchas veces, hermanos, hay personas en el mundo que nos llevan a la delantera. Entonces, no fue hasta ese momento cuando yo decidí compartir la palabra de hospitalidad, sino que después de que nos atendieron varios días, en el último día, al terminar de desayunar, que ya nos íbamos, mi esposa les dio las gracias y les dijo, mi esposa les dijo, ¿sabían ustedes que en la Biblia dice que algunos, dice que sin saberlo hospedaron ángeles en su casa? Y se rieron ellos y dijeron, bueno, es que ustedes son esos ángeles. Dije, no, nosotros no somos ángeles, pero sí te podemos decir que nosotros somos hijos de Dios y que queremos orar por ustedes. Y entonces ellos dijeron, sí, adelante, oren por nosotros. Y ellos no conocían de Cristo. Les hicimos la oración de salvación y la esposa de este varón se quebrantó. O sea, se le lloraron sus ojos. Pero les dije, bueno, esta oración lo tienen que hacer con su corazón, con entendimiento, no por obligación y se sientan forzados a hacerlo. Dice, no, adelante, deseamos hacerlo. Entonces el objetivo se cumplió. El objetivo fue que yo aprendiera que hay personas en este mundo que nos llevan a la delantera en hospitalidad, pero ellos fueron bendecidos porque la bendición para ellos fue la salvación eterna. Entonces ahí fue donde Dios me habló que en este pasaje yo debía compartir nuevamente el tema de hospitalidad a nuestra congregación, agrupación familiar cristiana. Entonces vamos a definir qué es hospitalidad para ir entendiendo, para aquellos que no conocen el término de hospitalidad, porque yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo escuché de este tema, yo lo relacionaba con hospital pero no sabía de qué se trataba, la verdad. Igual yo no era nada amable con mi esposa, la trataba como básicamente sentí yo que era lo correcto, pero no, me di cuenta que aún también en nuestro hogar uno tiene que practicar la hospitalidad, ser amable con la esposa, sacarle la silla para que se siente, tratarla con amor, abrirle la puerta del vehículo y pues de vez en cuando cocinarle y tratarla bien, ¿no? Porque igual ella conmigo así es, y tratar de que los hijos pues estén en sujeción, que sean respetuosos con los demás, que den testimonio en la calle, que se sujeten a uno, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros podemos practicar la hospitalidad, ¿no? Ayudarle a la mujer en casa, apoyarla en los quehaceres si es que los hay, ¿verdad? Entonces vamos a definir hospitalidad. La hospitalidad es la cualidad de proteger, defender, acoger, cobijar, refugiar, abrigar, alojar, pensionar, albergar y agasajar con amabilidad y generosidad a los invitados o a los extraños, sin un interés propio para el caso de un cristiano o de nosotros como congregación. No debe de haber ningún interés, ¿verdad? Solamente el interés de servir al Señor, ¿verdad? Hospitalidad también se traduce al griego filoxenia, que significa literalmente amor,
afecto o bondad a los extraños. Y ahí fue donde yo me quedé, dije, bueno, este hombre, este matrimonio no nos conoce y nos trata con tanto amor, con tanto respeto, con tanta amabilidad. Luego entendí que es la gracia que Dios pone en sus hijos para que las puertas que a donde vayan sean abiertas, y esa gracia que nos da Dios es que pues al mundo le caigamos bien y que se abran puertas para que nosotros compartamos el evangelio, ¿verdad? Eso es lo único que yo pude explicar por qué nos trataron tan bien, ¿verdad? La forma combinatoria de hospitalidad viene del philos, que es amigo, y xenos, que viene de forastero o huésped, y las raíces latinas que están estrechamente relacionadas con hospitalidad, por mencionar algunas, son hospital, hospicio, hostal. El antónimo de hospitalidad, entonces, lo contrario a dar amor a un extraño, de tratarlo bien, de agasajarlo, de albergarlo, de pensionarlo, de abrigarlo, de alojarlo, de amarlo, de respetarlo, de direccionarlo, de orientarlo, de aconsejarlo, de hacerlo sentir que es parte de agrupación familiar cristiana en este caso, o parte de la casa de usted. Entonces lo contrario sería desamparo, desabrigo, inseguridad, egoísmo, crueldad, traición. Dios pondrá en nuestros corazones que tenemos que ser hospitalarios a través de esta enseñanza y a través de todo lo que nuestro pastor Gerardo Bravo nos ha enseñado, porque realmente eso es lo que nos ha enseñado: el amor, nos ha enseñado la paciencia, nos ha enseñado la misericordia, porque sabemos que es un hombre de Dios y que de él hemos aprendido muchísimo. Tenemos que aprender dentro de hospitalidad, tenemos que aprender a saludar a la gente, a ser amables, ser caballerosos, ¿verdad? Tratar a nuestras hermanas con mucho respeto, como si se tratara de nuestras hermanas, y algunas de jovencitas como si fueran nuestras hijas, ¿verdad? Entonces, no debemos de descuidar la hospitalidad, necesitamos cada uno poner nuestra parte. Esto es que toda la congregación, después de entender esto, debemos de que cuando llegue un nuevo, atenderlo como lo definí, con amabilidad, acogerlo, que se sienta esa persona que está en casa, ¿verdad? Cobijarlo, refugiarlo, protegerlo, mimarlo, orar por esa persona, preguntarle, hermano o hermana, bienvenida, Dios le bendiga, es el mejor lugar al que pudo haberla traído Dios la trajo a usted, hermana, hermano, tratarlo con amor, con cariño, con respeto. Eso es darle hospitalidad a una persona. Es como cuando usted va a un hotel de 5 estrellas, son profesionales de atender. Usted ya ni quiere irse después de que lo atienden como lo atienden. Llega el mesero, le abre la silla, le sirve, este es el menú, y llega uno a la recámara y ya está la cama tendida, arreglada. O sea, hasta eso se han beneficiado la industria hotelera, ¿no? En saber cómo tratar al huésped, ¿no? En nuestro caso, el huésped es el que Dios manda a la iglesia para ser tratado con ese amor que Dios nos da, para transmitirle ese amor a esa persona que acaba de llegar y ve en nosotros a Dios, ¿verdad? Entonces, hospitalidad es un sinónimo de avivamiento. El avivamiento es, entonces, o su definición, es una acción iniciada por Dios en la que los creyentes oran, se arrepienten de sus pecados y vuelven a una relación santa, llena del Espíritu Santo, obediente y amorosa con Dios. Pero aquí me llama mucho la atención, porque esta definición dice de avivamiento es una acción iniciada por Dios. El avivamiento lo inicia Dios a través del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que tratar bien a las personas que Dios manda, porque ellas traen un propósito. No llegaron porque quisieron, sino porque de una u otra manera Dios las mandó. O sea, Dios las convocó para que llegaran a agrupación familiar cristiana, ¿verdad? Por alguna razón
llegó y tiene que esa persona recibir lo que está buscando y lo que le pidió a Dios, la necesidad que tuvo en su corazón y que fue escuchada por Dios para llevarla a la salvación en primer lugar y como consecuencia a la sanidad del corazón, ¿verdad? Entonces, todo hermano y hermana que tiene entendimiento, que conoce la salvación, que ha tenido un encuentro con Jesucristo, que el Espíritu Santo está en su corazón, pues de una u otra manera es responsable de que se ejecute la hospitalidad correcta en agrupación familiar cristiana. No necesariamente el pastor y los líderes tienen que, de entrada tienen ellos que poner el ejemplo de ser hospitalarios, pero todo aquel que entiende, o sea, todo aquel que fue salvo, que entiende cuál es el principio de la salvación y que además recibió ese refrigerio, pues obviamente lo menos que puede hacer es acercarse a esa persona y brindarle amor, apoyo, cariño, ser amable con esa persona, decirle hermano, o cuando ya recibió a Cristo, desde luego, porque cuando llegan no son hermanos porque aún no han sido convertidos a Cristo, ¿verdad? Acuérdense que Juan 1:12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hasta ese momento en el que la persona declara que Cristo es el Hijo de Dios y que reconocemos el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros y que le entregamos el control de nuestra vida, pero desde luego que nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón a Dios, desde ese momento nosotros nos convertimos en hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, si la persona, el hermano, ha entendido eso y desea que también esa persona nueva reciba lo que está recibiendo de parte de Dios, lo menos que puede hacer es compartir ese gran manjar, ese gran pastel, ¿verdad? Pero a veces no somos hospitalarios porque tenemos temor de que nos rechacen, de que nos hagan a un lado, o tenemos temor, miedo de que a lo mejor si le hablamos, esa persona nueva no nos va a hacer caso. Pero creo que no es así, eso es un engaño, ¿verdad? Tenemos que acercarnos a la gente y tenemos que la que no nos conoce, la que acaba de llegar, y tenemos que presentarnos y tenemos que ser abiertos, tenemos que brindarle lo que Dios nos ha dado en la agrupación familiar cristiana, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Cada persona que va a agrupación familiar cristiana nos debería de dar gusto, nos debería de dar felicidad, porque al final de cuentas pues la familia está creciendo, ¿verdad? Pero igual todos tenemos que amarnos unos a otros, tenemos que respetarnos, tenemos que convivir, tenemos que tener compañerismo, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces no hacemos caso, o sea, y eso no es por falta de entendimiento, o sea, más bien dicho, es por falta de entendimiento y no es una indiferencia. Una vez el pastor nos explicó ese punto, ¿no? De que muchas las veces no es por falta de entendimiento, sino no es indiferencia, sino es falta de entendimiento. El entendimiento del que explicaba, ¿no? que esta persona nueva que acaba de atravesar la puerta y que acaba de sentarse en un servicio dominical o los jueves, pues simple y sencillamente se sienta porque Dios la trajo, y que realmente esa persona viene porque tiene una necesidad, la necesidad de ser amada, de ser escuchada, de ser apapachada, de recibir ese refrigerio, ¿no? de parte de Dios. Entonces, no tenemos entendimiento de que esa persona a lo mejor
perdió su trabajo, a lo mejor perdió un familiar, a lo mejor está cansado de vivir una vida desenfrenada, o porque se acaba de divorciar, o porque se siente solo, deprimido, triste, agobiado, ¿verdad? O porque simplemente se encuentra triste, o bien a lo mejor le detectaron una enfermedad, o bien ya está desahuciado, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros entendiéramos y nos pusiéramos en los zapatos de esa persona, podríamos sentir, ¿verdad? Podríamos prácticamente sentir lo que esa persona siente y como consecuencia ponernos en su lugar, ¿verdad? Entonces, realmente todo lo que hacemos o lo que vamos a hacer con esos hermanos nuevos es que tiene que estar el consejo o ese amor direccionado por el Espíritu Santo. En Filemón 1:22 de la Nueva Versión Internacional dice: además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Filemón dice: prepárame alojamiento, iglesia. O sea, Dios dice: prepárame alojamiento. Y si queremos que la presencia de Dios esté en la agrupación familiar cristiana, tenemos que prepararle ese alojamiento. Y ese alojamiento se lo preparamos a través del amor que le damos a los hermanos. Porque todo lo que hacemos para Dios deberá verse reflejado en los hermanos. O sea, que en Colosenses 4:23 dice que todo lo que hagamos, que lo hagamos o hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Tenemos que ser entendidos, hermanos. Tenemos que ser entendidos de cómo tratamos a los demás. Tenemos que ser susceptibles, y eso es a través del Espíritu Santo, de cómo debemos de tratar a los hermanos. La palabra de Dios nos enseña paso a paso la manera en la cual Dios quiere cómo tratemos a los hermanos. Primera de Juan 4:20, por ejemplo, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entonces, no podemos estar levantando las manos, no podemos estar orando sin antes ponernos a cuentas con algún hermano que tengamos alguna diferencia. No podemos darnos el lujo de aborrecer o de no hablarle a un hermano. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer, porque los nuevos van a ver eso, y eso no refleja la presencia de Dios en la agrupación familiar cristiana o entre los hermanos, ¿verdad? Entonces, Primera de Juan 3:16 dice: vamos a brincar esta cita para más adelante, que quiero unirla con el final. Dice que la reunión que nosotros tenemos tiene que ver con la hospitalidad, y la hospitalidad tiene que ver con el avivamiento de Dios. Todo lo que hagamos de palabra y hecho, que sea para el Señor. La visitación de Dios se va a notar por el crecimiento de su iglesia si somos hospitalarios. Si nosotros tratamos con amor, con ese amor que Dios da a nuestros hermanos, créanme que la iglesia va a empezar a crecer, porque estamos alojando al Señor y estamos haciendo lo que el Señor quiere: amar a nuestro prójimo y amarnos nosotros, y amar a nuestro prójimo de la manera en la que Dios nos lo pide. Si no cuidamos de su cuerpo,
que es su iglesia, no va a haber avivamiento o crecimiento. Primera de Timoteo 5:10 dice que tenga testimonio de buenas obras si ha criado a sus hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. La palabra afligido es un término que se refiere a una persona que expresa signos de aflicción, es decir, de angustia, de tristeza, de pena, de dolor, de sufrimiento físico, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nos dice es si ha socorrido a los afligidos, o sea, si les ha apoyado, les ha dicho o preguntado un hermano, oye, ¿cómo te sientes? Te veo triste, ¿en qué te puedo ayudar? Puedo orar por ti, pero no necesariamente nada más eso, hay que también apoyarle en muchos otros puntos, ¿verdad? Entonces, necesitamos aprender a escuchar a los hermanos y necesitamos, cuando nosotros nos acercamos a un hermano, desde ese momento ya estamos practicando hospitalidad. Porque si los nuevos ven que nos tratamos bien, nosotros que nos amamos, que estamos unidos, ellos sentirán la presencia de Dios y ellos van a desear ser como nosotros y pertenecer a Agrupación Familiar Cristiana, porque ellos ven que nos amamos. Sí tenemos problemas, pero sabemos que Dios los va a solucionar, ¿verdad? Sabemos que Dios va a facilitar para que esos problemas los solucionemos, ¿verdad? Entonces, aquí dice en Romanos 12:13, compartiendo para los necesitados y practicando la hospitalidad. Dice practicando la hospitalidad, o sea, es como decir, voy a practicar un deporte y conforme yo vaya practicando, me voy a ir perfeccionando, voy a tener una mayor condición física, ¿verdad? Entonces, tenemos que practicar hospitalidad de inicio en la casa, ¿no? Como se los comentaba, tenemos que tratar bien a nuestra esposa, tenemos que tratar bien a nuestro esposo, hablando en el caso de la mujer, tenemos que tratar bien a nuestros hijos con respeto, enseñarles la palabra, que aprendan a saludar a la gente, al vecino, que demos testimonio al mundo para que el mundo note esa diferencia de que nosotros vivimos apartados del mundo, santificados ante Dios, y de esa manera es como ellos pueden ver la diferencia. Hace unos días, y no es por alardear ni mucho menos, Dios me libre, una pareja se acercó a nosotros y me dijo, me gusta cómo tratas a tu esposa, ojalá y a mí me trataran igual. Le dije, es que no soy yo, es Dios en mí. Entonces esa pareja ahorita la estamos ministrando. Y yo también lo aprendí. Yo me acuerdo que yo trataba de cualquier manera a mi esposa. Yo nunca la toqué, pero en el aspecto de que no era cariñoso, ni amable, ni caballeroso. Pero un día que nos visitó nuestro pastor Gerardo y nuestra pastora Fernanda, hace muchos años, yo vi cómo él le abría la puerta y yo vi cómo le ponía la silla. Yo vi cómo le hablaba mi amor, cómo la trataba. Yo sentí un nudo en la garganta y dije, yo no he sido tan bueno con mi esposa como debía de ser. Entonces, el testimonio siempre nos enseña, hermanos, tenemos que caminar de esa manera. Eso es hospitalidad, es parte de la hospitalidad. Y entonces, para mí fue un muy buen ejemplo y la verdad es que lo disfruto cuando trato a mi esposa lo mejor que puedo hacerlo, porque todavía me falta mucho, estoy en pañales en el cristianismo, todavía falta mucho, la verdad, para que Dios me cambie como Él considera que me tiene que cambiar, y nos falta mucho para que Dios nos cambie como Él quiere que seamos, ¿verdad? Practicar la hospitalidad también es compartir el pan, compartir las finanzas, compartir la vestimenta. Si te sobra ropa, ya no te queda,
compártela, regálasela, siempre y cuando esté en buenas condiciones a un hermano que lo necesite. El compañerismo es parte de la hospitalidad, las atenciones, las visitaciones si alguien está enfermo o encarcelado, el cobijo, el resguardo, el darle amor, el darle consejo, apoyo. Obviamente el consejo tiene que estar basado en la palabra, ¿verdad? No podemos dar un consejo carnal, sino que tenemos que orar y tenemos que direccionar ese consejo a la palabra o filtrarlo en la palabra, ¿verdad? Entonces sí es importante, hermanos, que entendamos que practicar la hospitalidad no se entienda que nada más es recibir en casa y hospedar en una recámara a algún hermano o recibir en iglesia, sino que la hospitalidad también es compartir todo lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Porque la palabra dice que ante todo tened entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y esta es primera de Pedro 4, 8, 9. Me tengo que apurar porque ya el tiempo ya se me fue y quiero terminar con esto. Dice el verso 9 de primera de Pedro capítulo 4, dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Esto qué significa? Que tenemos que tener un ferviente amor, como dice el verso 8, para con nuestros hermanos y hospedándonos los unos a los otros, pero sin murmuraciones. Esto es que si recibimos en la iglesia a alguien que no conoce de la palabra, a alguien que no podemos calificarlo porque realmente es inmaduro. Entonces tenemos que tener la paciencia y el amor para poderlo entender, ¿verdad? Porque la palabra dice que el más maduro soporte al más débil, ¿verdad? Y además de que el Hijo, dice la palabra, Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y el que quiera ser mayor, sirva al menor. Entonces nosotros, hermanos, si conocemos un poquito más la palabra que el nuevo, tenemos que servirle, porque nos podemos considerar un poquito más maduros para poder atender las necesidades de nuestros hermanos. Eso también es parte de la hospitalidad, ¿verdad? Y no tenemos que murmurar, por ejemplo: mira, ahí viene otra vez a hospedarse en mi casa, ahí viene a que lo atienda otra vez, ahí viene otra vez a que le dé consejo, porque no entiende. Le doy consejo y no hace lo que la palabra dice. Acuérdese, hermano, que en algún tiempo también nosotros pasamos por ahí, que no entendíamos. Tenemos que tener paciencia, también eso es hospitalidad, ¿verdad? Entonces no tenemos que no murmurar, por ejemplo, decir: mira, ahí viene otra vez este gorrón a comer a la casa, o mira qué metiche, o mira cómo ronca, ¿verdad? No podemos hacer eso. Tenemos que pedirle, si les cuesta mucho ser hospitalarios, pedirle al Señor, porque no va a ser en nuestras fuerzas, sino es a través del Espíritu Santo como nosotros vamos siendo equipados para poder ahora sí acercarnos a la altura del varón perfecto, ¿verdad? Entonces cuando yo me refiero a que tenemos que compartir, o que también hospitalidad es compartir el pan, compartir las finanzas, compartir la vestimenta, podemos verlo en Proverbios 3:28, donde Dios no lo demanda. Dice: no digas a tu prójimo: anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle, hermano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo manejamos nuestras vidas en base a cómo hospedamos a nuevos en la agrupación familiar cristiana, ¿verdad? Dice, para terminar con esto, dice Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A través de ti y de mí, el inconverso podrá ver a Dios con nuestro testimonio, como lo comenté anteriormente. Vaya, ojalá y toda persona cuando te vea o me vea a Dios
a través de nosotros, en base al testimonio, en base al amor que podemos dar a los hermanos, en base a la paciencia que le podemos tener, en base a la capacidad de perdonarlo y en base a la capacidad de poderlo bendecir, ¿verdad? Necesitamos cambiar, nos falta mucho, tenemos que echarle ganas, hermanos. Realmente para servir a Dios tenemos que estar atentos con los demás, tenemos que aprender a servir a los demás. El que quiera ser mayor, sirva al menor. Entonces es una gran oportunidad cuando llega un nuevo a la iglesia de servirle, porque es una manera de practicar la hospitalidad. También esa es una manera de practicar la hospitalidad, ¿verdad? Todos tenemos que ser hospitalarios. No sabemos, de verdad, no sabemos el daño que hacemos cuando tratamos mal a los hermanos y sobre todo a los nuevos, cuando no les servimos, cuando no los atendemos, cuando suena el teléfono y dicen, oh, otra vez él. No podemos hacer eso, hermano. Si está usted ocupado, rápido, hermanito, perdón, te puedo llamar en el tiempo que usted considere y lo tiene que atender, hermano, porque realmente también eso es murmuración, ¿no? No podemos murmurar, no podemos... dice que tenemos que ser hospitalarios sin murmuración. Entonces es muy importante que nosotros seamos sensibles al Espíritu Santo y no a nuestra carnalidad. Si alguien por primera vez viene a la iglesia o va a la iglesia, ellos van a encontrar a Dios en nosotros, en el amor que podamos darnos, la manera en la que podamos compartir los alimentos, el compañerismo, en la manera en la que podamos hospedarnos unos con otros, en la manera en cómo convivimos, en la manera en cómo caminamos, en la manera en cómo adoramos al Señor, en cómo nuestras vidas dependen directamente del Espíritu de Dios, directamente de Dios a través del Espíritu Santo, hermano. Entonces, quiero con esto concluir esta breve enseñanza. El resumen prácticamente es que todos tenemos que ser hospedadores, tenemos que ser obedientes, tenemos que hagamos más de lo que se nos pide, que preparemos un lugar de su presencia, que la gente busque más en oración a Dios. Los nuevos tienen que ver en nosotros, tienen que ver a Dios en nosotros por el testimonio y el amor que les damos. Hermanos, muchísimas gracias. Espero en Dios que esta palabra haya llegado a su corazón y que día a día pongamos nuestra confianza en las manos del Señor. Muchísimas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego.